Saludos, apreciados hermanos, la gracia de nuestro buen Dios y Salvador, Cristo Jesús, repose abundantemente en cada uno de ustedes. Deseo bendecir al Señor por darme este privilegio de estar con ustedes y más aún, el enorme privilegio de compartir la palabra de Dios, esa palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, pues ella penetra hasta partir el alma, el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Deseo hablar en esta hora sobre dos constructores, dos casas, tres catástrofes y finalmente dos resultados. Esta historia la vamos a extraer del Evangelio de Mateo. Y recuerdan ustedes, mis amados hermanos y amigos, que en el capítulo 5, el Señor Jesús, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y una serie de mandamientos el Señor Jesús va a dar en este primer sermón registrado por el evangelista Mateo. Jesús hablará a sus discípulos sobre la sal de la tierra, sobre la luz del mundo, hablará sobre la ley, hablará sobre la ira, hablará sobre el adulterio, hablará sobre el divorcio, hablará sobre los juramentos, una serie de mandamientos, de admoniciones. Jesús hablará sobre el amor a los enemigos, sobre el dar a las personas necesitadas. Hablará también sobre la oración, hablará sobre el ayuno, hablará de la importancia de hacer tesoros en el cielo, hablará de la importancia de tener un ojo lleno de luz, hablará de las riquezas, en fin, una serie de mandamientos. Pero cuando Jesús va a terminar hablando de las características del reino y también hablando de las características de los ciudadanos de ese reino y de todos esos mandamientos que Él ha establecido para nuestro peregrinaje en esta tierra, Jesús va a cerrar este primer sermón diciéndole lo siguiente a esas personas que le escuchaban: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. En esta enseñanza final de Jesús, Él quiere resumir a aquellas personas que han escuchado su palabra y la ponen en práctica, pero también va a hablar de aquellas personas que han escuchado su palabra y simplemente son oidores olvidadizos. Él va a usar dos metáforas: la metáfora de un hombre que va a construir una casa, y también pues de otro hombre que va a hacer lo mismo. Ambos son constructores. Supongo que estas personas habrán tomado medidas con relación al tamaño de la casa
que ellos van a construir. Habrán seleccionado el material, el mejor material para construir sus casas, probablemente, y esto no hay que dudarlo, estos hombres hicieron un plano de las dimensiones de la casa, de las vigas, las paredes, las puertas, las ventanas, los adornos que estas casas tendrían. Estos hombres fueron muy buenos constructores, edificaron cada uno de ellos sus respectivas casas. Pero también estos hombres no solamente que construyeron sus casas, sino que estos hombres invirtieron dinero, invirtieron tiempo, invirtieron de sus recursos para la construcción de estas respectivas casas. Pero la Escritura nos va a mencionar también que estos constructores, al construir sus casas, no consideraron, ¿verdad?, el tiempo que les tomaría construir esta casa, porque ellos tenían el deseo de tener sus casas y indudablemente hicieron un gran esfuerzo por construir sus casas. Trabajaron arduamente, probablemente de día y de noche, para llegar a su objetivo, tener sus respectivas casas. Estas casas van a experimentar también tres grandes catástrofes. La Biblia dice que descendió lluvia sobre la casa de uno de estos constructores, descendió lluvia también sobre la otra casa de ese otro constructor. Note usted cómo gráficamente Jesús relata lo que le va a ocurrir a cada una de estas casas. Va a descender lluvia. Y todos nosotros hemos experimentado, sobre todo aquí en nuestra ciudad, inviernos realmente fuertes, donde parecían que esas lluvias no tendrían fin. Llovía hora tras hora tras hora, días tras días. Nuestra ciudad se inundó en muchas ocasiones, en otros lugares de aquí de la costa, también de la sierra, de la selva también de nuestro país. Hubieron muchos deslaves, casas pues que fueron arrastradas por la gran cantidad de lluvia, los deslizamientos de tierra que hubieron. Inclusive se perdieron muchas vidas, se perdieron muchos animales y también muchas cosechas se perdieron. Estas casas experimentaron lluvia, descendió la lluvia, pero también vinieron ríos. Note usted, obviamente que cuando llueve de una forma torrencial, los esteros crecen, los ríos crecen, las lagunas crecen, los lagos crecen y se producen inundaciones. Aquí la Biblia menciona que vinieron ríos, azotaron ambas casas, pero también la Biblia menciona que soplaron vientos. Indudablemente usted recordará algunas lluvias que experimentamos nosotros en este invierno, en este último invierno. Fueron lluvias realmente escalofriantes, lluvias que parecía que el techo de nuestras casas se iban a romper. No podíamos dormir tranquilo por la gran cantidad de lluvia que cayó sobre nuestra ciudad, nuestra provincia. Imagínense ustedes esta historia. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Estos dos constructores que construyeron con tanto anhelo, con tanta ilusión, sus respectivas casas, que invirtieron sus recursos, que invirtieron sus esfuerzos,
sus ahorros, estas casas experimentaron estas grandes catástrofes. Pero la Biblia menciona que estas casas tuvieron dos resultados completamente diferentes. La Biblia menciona que una de esas casas, al descender la lluvia, al venir los ríos, al soplar los vientos, al dar con ímpetu contra esta casa cayó y fue grande su ruina. Imaginémonos por un momento a este constructor, todos sus sueños, todas sus ilusiones, todos sus planes se desvanecieron. Vinieron los ríos, soplaron los vientos, descendió la lluvia, y aquella casa que tanto le había costado, la Biblia menciona que esa casa cayó, fue derribada por la lluvia, por los ríos, por los vientos. Y fue grande la ruina, no solamente de esa casa, sino también de ese constructor. No quedó nada rescatable de esa casa. La Escritura menciona que para el otro constructor el resultado fue completamente diferente, aunque la casa experimentó lo mismo que la otra casa. También sobre esa casa descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, pero esa casa no cayó. ¿Cuál fue la diferencia entre el un constructor y el otro constructor? ¿Cuál fue la diferencia entre una casa y la otra casa? La Biblia menciona que la diferencia fue, y esta fue una monumental diferencia, que el primer constructor edificó su casa sobre la roca. El otro constructor cometió un error infantil, un error fatal, un error monumental, como monumental fue la casa y la ruina que experimentó la casa que construyó. Dice la Escritura que este hombre edificó su casa sobre la arena. Obviamente descendió la lluvia y se llevó la arena. Vinieron los ríos y arrasaron la arena. Soplaron los vientos y también se llevaron la arena. Entonces esa casa no tuvo un fundamento sólido. La casa cayó, se destruyó, quedó en completa ruina. En cambio, el otro hombre edificó su casa sobre la roca. Y permítame decirle, mis amados hermanos y amigos, que Jesús está dando estas metáforas para ilustrar a aquellas personas que escuchan su palabra y la obedecen. Aquellas personas que escuchan su palabra y la obedecen se parecen o son descritos como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Pero aquellos que escuchan su palabra, note que ambas personas, ambos grupos, escucharon la palabra de Dios, pero hubo una gran diferencia entre ellos. El primero edificó su casa sobre la roca. El segundo, que también escuchó la palabra, la edificó sobre la arena. Ahora,
Cuando la Escritura está hablando aquí de la casa que edificó el hombre sabio y de la casa que edificó el hombre necio, no se está refiriendo en sí a una casa literal, se está refiriendo a su vida, es decir, la vida del hombre prudente es ilustrada por la metáfora de una casa. La vida del hombre insensato también es representada por una casa. Pero la gran diferencia entre la vida, la casa del hombre sabio, es que su casa, su vida, fue fundada sobre la roca. En cambio, la del hombre insensato fue edificada sobre la arena. Si usted, mi amado amigo, vive lejos de Dios, si usted echa tras sus espaldas el llamado de Dios, la palabra de Dios, usted podrá tener una casa físicamente hablando hermosa, pero usted va a tener una vida vacía, pues estará sin Dios, estará sin fe, estará sin esperanza. ¿Y de qué sirve tener una buena casa cuando nuestra vida está vacía, cuando nuestra vida está en la esclavitud de los vicios, en la esclavitud del pecado, yendo de inmoralidad a inmoralidad, de fracaso tras fracaso? ¿De qué sirve si nuestra vida no tiene sentido? Podrá usted acumular muchas riquezas, podrá obtener usted muchos títulos, pero si su vida no la fundamenta en la palabra de Dios, su vida es comparable a esa hermosa casa que costó tanto esfuerzo construirla, pero al venir la lluvia, los ríos y soplar los vientos, esa casa va a caer. Permítame decirle que tanto el sabio como el prudente van a experimentar situaciones difíciles. La casa del hombre prudente experimentó el descenso de la lluvia, la llegada de ríos y el soplar de vientos. Es decir, que ese hombre prudente no estuvo exento de dificultades, de dolor, de sufrimiento. Pero esta vida fue una vida victoriosa porque estuvo fundamentada en la roca. Y esa roca es Cristo. La Biblia lo dice tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Él es la roca inconmovible de los siglos. El que creyere en Él no será avergonzado, no será confundido. Entonces, mis amados hermanos, mis amados amigos, hay un solo fundamento en el que debemos edificar nuestras vidas. Jesucristo. Él es la piedra principal. Él es la cabeza del ángulo, la piedra más importante en cualquier construcción en esa época. Edifique su vida en Jesús. Experimentará dificultades, indudablemente, eso es innegable, pero usted estará firme en Cristo Jesús. Pero si usted edifica su casa sin tener en cuenta la palabra de Jesús, su vida va a una ruina total y definitiva.
Recuerde, Jesús dijo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Hay que oír la palabra de Jesús, pero hay que obedecer esa palabra. Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sea sabio. No viva de espaldas a Jesús. Viva para Él. Y no solamente viva usted para Él, que su familia viva para Jesús. Que Jesús sea el rey de su casa. Que Jesús sea el rey de su hogar. Que sea el rey de su familia. Que Él sea el dueño y el amo absoluto de todo su ser. No escuche esta palabra si no la obedece, porque recibirá mayor castigo aquellos que escucharon la palabra, pero no obedecen a Dios ni al Evangelio del Señor Jesucristo. Mayor condenación tendrán aquellos que escucharon, pero no obedecieron. Venga Cristo en esta hora. Haga un alto a su vida de espaldas a Dios. Humíllese a Él. Reconózcalo como la roca de su existencia. Separado de Él, usted jamás podrá tener vida y tenerla en abundancia. Le invito a que ore conmigo. Entregue a Jesús sus pecados. Entregue a Jesús todo su ser. Vamos. Sea prudente, sea sabio, sea inteligente. Entregue su vida a Cristo hoy. Diga conmigo, Señor Jesús, quiero ser como ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ese hombre es llamado prudente porque escuchó tu palabra y la puso en práctica. Hoy, al escuchar tu palabra, me rindo a ti. Te confieso mis pecados, que son muchos, pero te reconozco como mi rey, como el dueño, como el amo total y absoluto de mi vida. Ya no quiero vivir más para mí, quiero vivir exclusivamente para ti. Jesús, gracias por perdonarme y por adueñarte de mi vida a partir de hoy. Amén. Si usted hizo esta oración, escríbanos. Llene nuestro corazón de alegría de saber que usted, a partir de hoy, va a ser como ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esta palabra le haya bendecido y pues si le bendijo, ayúdenos a extender la palabra de Dios compartiéndola en su muro, compartiéndola con sus contactos en Facebook, en YouTube, en las redes sociales, para que de esa forma la palabra de Dios corra y la palabra de Dios sea glorificada. Muchas gracias, fue un placer estar con ustedes. Se despide este servidor, José Pisa. La gracia de Cristo abunde abundantemente en todos ustedes. Amén.